Reddit pregunta. Deja que tu ex cuente la historia. ¿Por qué terminó tu relación? Bueno, el verdadero problema fue que ese imbécil, un caballero que dice que no confiaba en mí. Si hubiera confiado en mí, nunca habría mirado mi teléfono y habría descubierto la aventura que he estado teniendo con uno de sus mejores amigos. Y podría seguir follándome a ese tipo mientras le permitía a un caballero que no dice nada el privilegio de pagar mis cuentas. ¡Qué idiota! Si te ayuda a sentirte mejor, esto es algo bastante común. Te deseo tiempos fantásticos por delante, amigo. Oh Dios, esto me resuena. Ella tuvo la audacia de decir que no debe ningún dinero a pesar de que yo pagué todo. Siempre sospechas mucho de los chicos que llevo a casa a las 3 de la mañana. Editar, jajaja, ella vio esto. ¿Trajo a los chicos a casa a las 3 de la mañana? Eso es una falta de respeto a toda tu relación. Una mañana me desperté y estaba sentada allí con un tipo que parecía muy sorprendido. Confié en ella, aunque me hizo trampa en el pasado. Ella pasó los siguientes 3 días con él, luego, cuando me mudé, él se mudó. Pero no hicieron nada en absoluto, simplemente durmieron juntos en la misma cama. Lo echaría primero y luego le haría preguntas. Un extraño es un extraño a pesar de que alguien en el hogar conozca a dicho extraño. Mi hermano agredió por primera vez al chico con el que estaba saliendo su novia. Estaba en el sofá durmiendo en ropa interior. Regresó de un turno de tarde y pensó que era un ocupa/diagonal adicto al crack. Entonces saltó sobre él al estilo WWE, le rompió una costilla, lo arrojó por la ventana, planta baja, y si no fuera suficiente, el extraño tocó la puerta para buscar su ropa y siguió gritando el nombre de su novia. Ella estaba dormida, desnuda, y estaba entrando en pánico. Se vistió y se fue sin decir nada. Mi hermano vino a mi casa en total shock. Al parecer su novia lo estaba engañando con un chico surfista. Era pobre pero tenía esa cara de niño lindo y cuerpo de surfista. Cuando él terminó la relación, ella se quedó sin hogar y deambulaba por el área local pidiendo cambio. Sentí mucha pena por ella, pero le hizo mal a mi hermano. Luego, de alguna manera, regresó a la casa tóxica de sus padres. Tuvieron una relación feliz de 5 años, mi hermano trabajaba horas extras para mantener un hogar fuerte y se fueron de vacaciones juntos. Ella vino a mi casa para rogar que mi hermano la llevara de regreso. Le dije que no debería haberlo engañado. Ella dijo que solo se acostó 2 veces con él y que eso no significaba nada. Le dije que debería buscar ayuda y que no encontraría ninguna a nuestro alrededor. Sí, mira, se rompió la costilla y todo. Probablemente no esté contento. Tampoco me alegré cuando le rompí una botella de vino en la cabeza a un chico. No me alegré cuando pensé que había matado al tipo que se suponía era mi amigo, después de darle un codazo en la cabeza en un bar. No estaba feliz cuando perdí mi licencia de armas. Pero hice todo eso. Podría haberme marchado. Es mejor dejar que la gente joda y se entere y luego ser la razón por la que se enteren. Me recuerda a una época en la que dormía como un bebé y mi ex me despierta a las 3 de la mañana para empezar una pelea. Ella solo quería que me fuera, pero no tenía a dónde ir. Era la casa de sus padres, así que me obligó a salir y tuve que irme a dormir en mi auto. La vi salir de casa y descubrí que fue a la casa de este chico, donde pasó la siguiente semana con su teléfono apagado en una loca borrachera de drogas. Entonces, no solo estaba enojado, sino también aterrorizado porque ella desapareció del mapa durante una semana. Vuelve y me pide perdón, y yo, estúpido, acepto. Luego se folló al chico al que cuidaba, le vendió nuestros videos privados, me contagió una ETS y me rompió en todos los sentidos imaginables. Ella irrumpió en la casa de mis padres y les robó los analgésicos. Ella era malvada. Afortunadamente mi dolor no fue en vano y conocí a la mujer más perfecta, con quien llevo 5 años casado. Es preocupante que tenga un grupo de amigos desde hace décadas y me preocupa tener problemas para hacer nuevos amigos. Razones extrañas. ¿Tenían amigos? El contexto era que habíamos salido anteriormente y ella se mudó por un trabajo que requería muchos viajes durante largos periodos de tiempo. Finalmente, ella dejó ese trabajo y se instaló en una nueva ciudad y nos volvimos a conectar y salimos a larga distancia por un tiempo. Finalmente decidí mudarme para estar con ella en un nuevo estado. Fui de visita por unas semanas y busqué trabajo y busqué apartamento juntos. Después de que terminó el viaje y llegué a casa,
ella canceló las cosas y esa fue la razón que dio. Encontré sus desnudos artísticos de una niña de 4 años y reaccioné de forma exagerada llamando a la policía. Editar. Para todos los que están en desacuerdo con esto, les cuento desde mi perspectiva lo que él le dice regularmente a la gente sobre por qué terminó nuestra relación. Él tenía las fotos, yo las encontré. Necesita dejar de ser tan posesivo y controlador. Si quiero follarme a mi compañero de trabajo después de un turno y llevarlo de regreso a la casa y que nos atrapes. Espero plenamente que estés de acuerdo con todo esto. Quiero sentirme viva otra vez. Además, empezó a acostarse con un hombre casado que la dejó embarazada y abortó un par de semanas después de que yo me mudé. Si eso es sentirme vivo, prefiero estar muerto. Es sorprendente cómo una pareja puede decirte que quiere seguridad y lealtad, y hacerte cambiar toda tu vida para darles eso, pero luego darte exactamente lo contrario a cambio. Resulta que lo que realmente querían era un host estable y confiable. Cambié la contraseña de mi teléfono porque me dio la gana. Si necesitas usarlo, lo abriré por ti. Corte a Abril, ella vive en Nueva York con su nuevo novio y me están entregando los papeles del divorcio. Habían estado saliendo durante 6 meses mientras estábamos casados. La pandemia definitivamente cambió a algunas personas, a algunas para mejor, pero no a todas. Desde el punto de vista de la seguridad, nunca le dé a nadie las contraseñas de sus dispositivos personales. Alguien. Lo ideal sería utilizar claves de seguridad para acceder a sus cuentas. Desde una perspectiva personal, toda la vida de las personas está ahí, computadoras grandes o portátiles. Información bancaria, correos electrónicos, chats, mensajes, contraseñas, fotografías, cosas especiales para ellos. Considero que repasar toda la vida de alguien en sus dispositivos es una de las cosas más intrusivas que le puedes hacer a una persona. Nadie revisa mis cosas y yo no reviso las de nadie más. Esa perra estaba loca. También lo estaba mi ex antes de eso. Y mi ex antes de eso. Y el anterior. Supongo que simplemente me atraigo loca y no tengo ninguna culpa. A mi esposa y a mí nos estafó una chica así. Nos hicimos muy cercanos a ella y Constalia hacía comentarios sobre querer estar románticamente con nosotros. Ella comparte las historias locas de sus ex locos y de alguna manera no nos dimos cuenta de que, en realidad, ella simplemente es una actuación. Ambos estábamos ciegos porque ella estaba muy buena, supongo, pero atraigo la locura porque soy lo suficientemente tonto como para dar el beneficio de la duda hasta que ni siquiera es insondable todavía. Creo en las personas y en sus situaciones difíciles y simpatizo. Hasta que veo que lo hay entonces ya estoy cubierto por su bandera roja y enterrado en lo profundo. La abandoné cobardemente a pesar de que ella me amaba de verdad. El problema era que yo era demasiado perfecto y mis pelotas estaban demasiado llenas de poder. No eres la persona que te preparé para ser.